Shalom, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto el poderlos saludar nuevamente y ahora lo voy a hacer con una información que se me hizo interesante para que nosotros podamos conocer más acerca del porqué de muchas cosas que sucedieron hace muchos años en la tierra de Judá y que por falta de conocimiento no las podemos entender. Y lamentablemente las religiones lo que hacen es interpretar lo que sucedió. Pero mejor vamos a ver en qué consisten estas autoridades o cómo se componían estas autoridades en los tiempos de nuestro maestro Yeshua. El título ya lo saben, se llama Para entender mejor las Sagradas Escrituras. Veamos cómo eran las autoridades de la casa de Judá en el tiempo de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Esta información, hermanos, la encontré haciendo mis investigaciones a través de la red y la consideré muy importante para que tengamos un mejor conocimiento general de lo que pasaba en nuestro pueblo en el tiempo de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Hago la aclaración, esto nada tiene que ver con la salvación, no tiene que ver nada con eso. Esto más que nada es para nuestro conocimiento general, para que podamos comprender y entender más las escrituras. ¿Ok? Empecemos, dice. Vamos a hablar de las autoridades, ¿ok? Dice, a la cabeza de la casa de Judá en tiempos de Yeshua, se disponía de un trío de fuerzas que en conjunto formaban a la clase dirigente. 1. Una nobleza sacerdotal o clero que constituían la autoridad religiosa. 2. Una nobleza laica o ancianos que constituían una autoridad laica. Y por último, 3. Los escribas, la autoridad sapiensal. ¿Ok? Procederemos a dar cuenta de cada uno de estos grupos. El clero, dice, la importancia del clero judío de la época de Yeshua radica en la tremenda teocracia en que la sociedad judía de aquel tiempo vivía sumida o sometida. En primer tiempo, el clero es la nobleza judía de la época y en segundo lugar, era la autoridad religiosa, política y jurídica del pueblo judío. Podemos clasificar al clero en los siguientes grados. A. El sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Los sacerdotes jefes, integrados por el jefe supremo del templo o simplemente jefe del templo, el Sagan HaKahoanim. Los jefes de las secciones semanales de sacerdotes, los Rosh HaMizmar, que eran 24, puesto que había 24 secciones semanales, estaban encargados del culto. Los jefes del turno diario de sacerdotes, que eran unos 156, puesto que cada una de las 24 secciones semanales tenían de 4 a 9 turnos diarios. También se encargaban de las cuestiones del culto. Los guardianes del templo se encargaban de la vigilancia del templo. Los tesoreros eran 3 y se encargaban de las finanzas. Los sacerdotes, habría unos 7,200 aproximadamente en aquel tiempo. Los levitas eran unos 9,600 levitas con 24 secciones semanales, compuesta cada una de 2 grupos, los cantores y músicos y los servidores y guardias del templo. Pasamos ahora a entrar en detalles sobre cada puesto de la jerarquía. El sumo sacerdote. En la época en que no había rey en Judea, el miembro más importante del pueblo y de mayor autoridad era el sumo sacerdote, llamado Cohen Hagadol. Él reunía sobre sí toda la autoridad en cualquier cuestión relacionada con la nación. El privilegio más importante, sin embargo, era de carácter religioso. El sumo sacerdote era el único mortal que podía entrar en el lugar santísimo un día al año, el día de la expiación. Ese día, la menor falta en las normas litúrgicas habría acarreado un juicio de Yahweh Elohim, y por eso el sumo sacerdote realizaba sus obligaciones ese día en especial, y el resto de los días importantes con extremado cuidado y escrupulosidad. Disculpen. Tenía a su vez otra larga serie de privilegios religiosos.
poder realizar la ofrenda de un sacrificio siempre que lo deseara, la de poder hacer un sacrificio aún estando de luto, cosa totalmente prohibida al resto de sacerdotes. En la distribución de las cosas sagradas del templo entre los sacerdotes, tenía derecho a elegir él primero lo que quería. Es quien presidía el Sanedrín o el Gran Consejo, que era la suprema autoridad legislativa y judicial de los judíos. Y en caso de un crimen, el sumo sacerdote solo tenía que someterse al Gran Consejo. El sumo sacerdote, sin embargo, también tenía deberes y obligaciones, casi todas de carácter puramente religioso. Según la ley, sus deberes se resumían a oficiar el día de la expiación, pero la costumbre le había añadido otras: participar en la ceremonia de quemar una vaca roja y prepararse durante la semana antes al día de la expiación. También oficiar los días de reposo, el Shabbat, los sábados, el séptimo día, las fiestas de Luna Nueva y las 3 fiestas de peregrinación, la Pascua, los Masot, Pentecostés o Shavuot y los tabernáculos, Sukkot. Así como en las asambleas del pueblo, también pagaban una ofrenda alimenticia todos los días por la mañana y la tarde. En cuanto a las obligaciones financieras, estaba obligado al pago de un ovillo que se inmolaba en sacrificio expiatorio en la fiesta de la expiación, y los gastos de construcción del puente sobre el Cedrón, cada vez más que se fuera a sacrificar una vaca roja en el monte de los Olivos. Tenían cosas que hacer, ¿eh? Otras obligaciones contraídas por el sumo sacerdote se referían a las prescripciones acerca de la pureza ritual. En aquella época, las causas de una impureza que impedían al sumo sacerdote ejercer su cargo llegaban hasta el máximo absurdo. Por ejemplo, el contacto con un cadáver, llevar los cabellos desordenados y tener en las vestiduras algo roto o rasgado. El hecho de que un sumo sacerdote no pudiese oficiar era tan grave que las prohibiciones en esa materia, a diferencia del resto de sacerdotes, era extremadamente rigurosa. No podía tener contacto con ningún cadáver, ni siquiera con los de su propia familia. Y para evitarlo, no se le permitía marchar ni siquiera detrás del féretro. Se puede suponer que era prácticamente imposible para un sumo sacerdote acudir a un entierro. Tampoco podía manifestar su duelo por la muerte de alguien, porque eso suponía llevar el pelo desordenado o rasgarse los vestidos. Como curiosidad, en la época de Yahshua, los sacerdotes discutían mucho acerca de una cuestión que ya se había producido alguna vez con algún sumo sacerdote, la cuestión del muerto del mandamiento, que era el muerto que no tenía ninguna familia al morir, y al que, según la ley judía, quien encontraba su cuerpo estaba obligado a darle sepultura. El absurdo en estas discusiones llegaba en aquella época a tal extremo que los saduceos mantenían que ese caso se exceptuaba para el sumo sacerdote, mientras que los fariseos, colocando paradójicamente la misericordia por encima de las observaciones rituales, la admitían también para el alto dirigente. Otra de las prescripciones que pretendían salvaguardar la aptitud del sumo sacerdote para la realización del culto eran las severas cuestiones acerca del casamiento. El sumo sacerdote, como cualquier sacerdote judío, se casaba. No hacerlo estaba mal visto, puesto que el sacerdocio era hereditario. Sin embargo, si se descubría que su mujer no era virgen, el casamiento le incapacitaba legalmente para ejercer su cargo. Se consideraba mujer no virgen a la viuda, a la divorciada, a la violada y a la prostituta. Y se llegaba al extremo de decir que tampoco podía contraer matrimonio con una mujer que hubiera sido prisionera de guerra, porque no estaba claro que no hubiera sido violada por el enemigo. Esta ley, sin embargo, fue varias veces desoída por varios sumos sacerdotes en el tiempo de nuestro maestro Yahshua,
que causaron evidente indignación en los círculos más puritanos de la nación, como los fariseos. Pero es que las prescripciones matrimoniales del sumo sacerdote eran tales que casi le imposibilitaban casarse. En aquella época, después de varias guerras en tiempos de Herodes, prácticamente toda mujer era sospechosa de haber sido prisionera de guerra. Entonces, era muy difícil saber si era virgen o no. ¿Qué ocurría cuando un sacerdote contraía impureza que le impidiese ejercer el rito? Se elegía a otro sacerdote que le sustituyese, y este sacerdote, aunque sumo sacerdote por un solo día, era colocado en las listas de los sumos sacerdotes junto a todos los demás. Esto ocurrió en tiempos de Yeshua varias veces. Por ejemplo, en el año 5 antes de nuestro maestro, el sumo sacerdote Matías fue sustituido por un tal José ben Helem. También Simeón fue reemplazado por un sacerdote en el año 17 después de nuestro maestro. Y hubo también otros casos. Debemos señalar para terminar que el sumo sacerdote mantenía su título aún después de haber sido depuesto. El cargo, naturalmente, pasaba a otro, pero continuaba teniendo peso e importancia en el conjunto de los sacerdotes. De aquí la explicación de la importancia que tuvo Anás, el suegro del sumo sacerdote en funciones, Caifás, en la condena de Yeshua. Anás estuvo en el cargo de sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de nuestro maestro, y Caifás del año 18 al 37 después de nuestro maestro. Ahora vamos a ver los sacerdotes jefes. Fíjense todo lo que hacía el sumo sacerdote. Tenía también su trabajito. Los sacerdotes jefes. Los sacerdotes jefes, llamados en hebreo Kohanim Gadolim, lo formaban un grupo de sacerdotes distinguidos que se encargaban de distintas cuestiones relacionadas con el templo. Formaban un grupo con cierto grado de independencia, probablemente todos con asiento en el Sanedrín, y de una categoría social en un eslabón superior al del resto del clero, lo cual no dejó de provocar rivalidades internas. Existían varios tipos de cargos que vamos a examinar en orden de importancia jerárquica. Después del sumo sacerdote, el sacerdote de rango más elevado era el jefe supremo del templo, llamado Sagán HaKohanim. Su cargo, al igual que el anterior, era de los que estaban todo el año reclamando por el culto al templo. Exigía su continua presencia en Jerusalén, y solo tenía un titular. Por la época en que Yeshua fue ejecutado, parece acertado que este cargo lo tuviera Jonatán, hijo de Anás, el antiguo sumo sacerdote, que aparece mencionado en el libro de Masé o Hechos, capítulo 4, versículos 5 y 6. Jonatán sucedió a Cayafa o Caifás, en el cargo del sumo sacerdote en el año 37 después de nuestro maestro. La importancia de este cargo radica en que en las ceremonias solemnes asistía el sumo sacerdote, ocupando el puesto de honor a su derecha. Tenía que vigilar que el sumo sacerdote realizase correctamente los ritos. Solía ser el sustituto del sumo sacerdote el día de la expiación en caso de que el sumo sacerdote no pudiese desempeñar su función. Y normalmente, quien era nombrado sumo sacerdote es porque antes ya había sido jefe del templo. Además de la supervisión del culto, el jefe del templo tenía en sus manos la suprema autoridad policial. En virtud de ella practicaban detenciones y su poder en cuestiones políticas era, pues, considerable. Al jefe del templo le seguían en rango los jefes de las secciones semanales de sacerdotes, que eran 24, pues había 24 semanas en el calendario litúrgico, y los jefes de los turnos diarios, que eran como unos 156, pues en cada sección semanal había varios turnos de 4 a 9. Estos sacerdotes jefes vivían dispersos por Judea y Galilea, salvo en las 3 fiestas anuales de peregrinación. Solo estaban presentes en Jerusalén, para realizar los sacrificios del culto,
una de cada 24 semanas, cuando le correspondía estar de servicio a su sección. Durante esta semana tenían que realizar determinadas funciones del culto diario. El sacerdote encargado de la sección realizaba durante esta semana las ceremonias purificatorias de los leprosos y las puérperas que habían terminado su periodo de purificación y esperaban a la puerta de Nicanor ser declarados puros. Precisamente fue un sacerdote de estos quien recibió a Miriam, a María, Joseph, José, Miriam y Joseph, a María y José, y al niño Yeshua en la puerta de Nicanor, después de que se cumplieron los 40 días de la purificación de Miriam o de María. Y ahí es donde Simeón, el cantor, entonó el himno que le compusiera Ana, la poetisa. El jefe de los sacerdotes del turno diario, por su parte, el día que oficiaba su turno, tenía que asistir a los sacrificios. De todos modos, la verdadera dirección del culto diario la llevaba el jefe del templo y un subordinado llamado el encargado del sorteo. Los guardianes del templo, llamados Amaracalim, eran los encargados de las puertas del templo y de que se custodiara el santuario. Eran los encargados, jefes de la protección del enorme edificio del templo. Como mínimo, debía haber 7, uno para cada puerta del atrio interior. Los tesoreros, llamados Gizbarim, venían detrás de los guardianes del templo. Eran 3. Estaban a cargo de las finanzas del templo, en las que se incluían inmuebles, tesoros, joyas, tributos, ofrendas, lo mismo que los capitales privados depositados en el templo. Sus actividades se encaminaban a facilitar la adquisición de artículos y productos necesarios para el culto, del control y venta de las aves y otros artículos para los sacrificios, y del cuidado de conservar en buen estado y reparar los utensilios de oro y plata necesarios para el culto diario. Se fijan, hermanos, todo el trabajo que tenían cada uno. Los tesoreros eran los encargados del cobro. A cada ellos se les pagaba todo lo que era imputado, el equivalente de los objetos ofrecidos al templo, que podía ser en metálico, los anatemas, donaciones al templo que no podían ser en metálico, otras cosas consagradas al templo, el segundo diezmo, que solía ser dinero, y cualquier otra cosa financiera. Eran, por consiguiente, los ingresos del templo lo que los tesoreros tenían que administrar principalmente. Recibían el trigo ofrecido al templo, se les pagaba a ellos el equivalente del trigo, los productos agrícolas y la pasta ofrecida. Determinaban el uso de los objetos donados al templo y llevaban la alta dirección del impuesto del templo. Aquí nadie se salvaba de impuestos. Aquellos 2 dracmas que todo israelita debía pagar anualmente. Además de los ingresos del templo, los tesoreros administraban también sus gastos. Compraban la leña, examinaban el vino para las libaciones y la harina para los 2 panes de las primicias que se cocían en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Finalmente, formaban parte de su quehacer la administración de las reservas del templo y del tesoro del mismo. Híjole, qué bárbaros, es bastante. Disculpen, hermanos, pero es que estoy leyendo mucho. Ya sé, esto es nada más como una información general para nosotros, para darnos cuenta cómo nuestro pueblo lo administraban. ¿Okay? Los sacerdotes simples llamados Cohen Heidiot eran la gran masa de sacerdotes existentes dispersos por toda la geografía de Palestina. Los sacerdotes se organizaban en clases sacerdotales. En tiempos de Yeshua había 24 clases sacerdotales cuyas raíces se remontaban al pasado distante y cuya transmisión se realizaba de un modo hereditario. Por ello, a cada clase sacerdotal se les solía asignar una semana litúrgica, y a las clases sacerdotales se les llamaba también secciones semanales. Las 24 clases comprendían a todos los sacerdotes dispersos por Judea y Galilea.
Cada clase constaba de 4 a 9 familias de sacerdotes llamadas secciones o turnos diarios, porque eran las que oficiaban turnándose durante los 7 días de la semana que estaba de servicio su sección semanal. Ya hemos visto cómo al frente de una sección semanal estaba un sacerdote jefe, el Rosh HaMishmar, y a cargo de cada una diaria otro, el Rosh Bet Hab. Ay, disculpen mi hebreo, hermanos. Ahí le estoy haciendo la lucha nada más. El número total de sacerdotes para oficiar durante todos los días del año es considerable. Eran, a modo estimativo, como unos 7,200. El número no puede ser exacto porque cada sección semanal tenía un número variable de turnos diarios, entre 4 a 9. A estos habrá que sumar después el considerable número de levitas existentes. Cada 24 semanas y además en las 3 fiestas anuales de peregrinación, toda sección semanal de sacerdotes, compuestas por término medio de 300 sacerdotes y 400 levitas, y a la que se añadía un grupo de representantes laicos de su distrito, subían a Jerusalén, para realizar el servicio, desde un día de reposo, el séptimo día, un sábado, al otro día de reposo, al otro sábado. La sección, por ella relevada, le transmitía solemnemente las llaves del templo y los utensilios de los sacrificios. Es así como, en los últimos años del reinado de Herodes, la sección semanal de Abía, que ocupaba el 8º puesto, se trasladó de la montaña de Judea al templo. El sacerdote Zacarías, el día que estaba de servicio su sección diaria, había sido designado, según el relato de Lucas, para la función privilegiada de ofrecer el sacrificio de los perfumes, probablemente a la hora del sacrificio de la tarde, llamado Tamid, y supuestamente es aquí cuando se le apareció un ángel. Las funciones culturales de los sacerdotes estaban prácticamente limitadas a 2 semanas por año, además de las 3 fiestas anuales de peregrinación. Los sacerdotes vivían 10 u 11 meses al año en sus casas. Ahí muy raramente tenían que ejercer una actividad sacerdotal. Un ejemplo de sus cometidos era declarar puro a un leproso después de su curación, antes de que éste fuese a Jerusalén, y ahí, después de un sacrificio, ser declarado plenamente puro. Los diezmos y otros tributos particulares consistían en los ingresos de los sacerdotes, pero resultaban totalmente insuficientes para permitirles pasar todo el año ociosos. Al contrario, los sacerdotes se veían obligados a ejercer una profesión en el lugar donde residían, de ordinario un oficio manual. En muchos lugares había sacerdotes que tenían una función en los tribunales de justicia, pero la mayor parte de las veces, sin duda, a título honorífico y sin remuneración, a veces se les llamaba en consideración a su estado sacerdotal, otras a causa de su formación de escribas, en la medida en que la poseían, a veces finalmente para cumplir el precepto bíblico. Junto a sacerdotes del campo provistos de una formación escritural profunda, a quienes además de las veces se les confiaba el servicio en las sinagogas, en la lectura y la explicación de la ley, había también otros que eran muy incultos. No era una exigencia para ser sacerdote el disponer de cierto grado de formación. Muchos escribas o rabís tenían una formación muy superior a la de los sacerdotes y no formaban parte del clero. Los levitas. Los levitas constituían el clero bajo. Su nombre proviene de Leví, una de las tribus de Israel, de la cual ellos tenían que ser descendientes, así como los sumos sacerdotes legítimos eran descendientes de Aarón. Ellos estaban en un grado inferior a los sacerdotes y no participaban de los servicios rituales. Estaban encargados únicamente de la música del templo y de los servicios inferiores del mismo. Su número alcanzaba los 10,000 levitas. Al igual que los sacerdotes, se organizaban en 24 secciones semanales que se relevaban cada semana
y cada una con un jefe. En el templo había 4 cargos permanentes de levitas, 2 jefes encargados de los levitas, músicos, el primer jefe de músico y el maestro del coro, y 2 jefes encargados de los levitas servidores del templo, el portero jefe y el guardián jefe. Los levitas se dividían en 2 grupos de aproximadamente igual número. Los cantores y músicos constituían la clase superior de los levitas. Tenían la función de acompañamiento musical, cantando y tocando instrumentos del culto diario de la mañana y de la tarde y con ocasión de las fiestas particulares. Tenían un estrado para ellos en el exterior del atrio de los sacerdotes. Los servidores del templo, Hasanim, tenían a su cargo las funciones inferiores de sacristanes, que consistían en toda clase de servicios ajenos al culto, ayudar a los sacerdotes a ponerse y quitarse las vestiduras sacerdotales, preparar el libro de la ley para la lectura, recogían los ramos del día de los tabernáculos y los amontonaban, hacían el servicio de limpieza del templo, con excepción del atrio de los sacerdotes, que lo limpiaban los mismos sacerdotes, y labores de vigilancia como policía del templo. Entre los guardias del templo o policía levítica hay que distinguir 3 grupos. 1. Porteros en las puertas exteriores del templo. 2. Guardianes en las terrazas o lugar de separación que marca el comienzo de la zona donde los paganos no pueden entrar. Y 3. Patrullas en el atrio de los gentiles. Además del portero jefe y del guardián jefe que antes hemos mencionado y que se encargaban de los servidores del templo, hay que mencionar también al jefe de la montaña del templo, Ishar ha-Bayit, que era el encargado de inspeccionar los puestos de guardia nocturnos. Es importante señalar que entre ambos grupos de levitas, el de cantores y el de porteros, existía un salto social grande en tiempos de Yahshua. Los cantores eran como un estrado entre los sacerdotes y los porteros y tenían una mejor consideración. El carácter hereditario del sacerdocio. La dignidad sacerdotal y levítica se transmitía por herencia y no podía ser adquirida por ningún otro camino. Por este motivo, era de vital importancia para sacerdotes y levitas conservar la pureza de la descendencia, a lo cual contribuía primeramente una cuidadosa anotación de las genealogías y, en segundo lugar, unas severas reglas para los casamientos. Si un sacerdote no podía probar su origen legítimo, perdía para sí y para sus descendientes el derecho a la función e ingresos del templo, y si realizaba un casamiento ilegítimo, los hijos de ese matrimonio ya no podían ocupar el cargo. En el templo de Jerusalén, había un archivo donde se conservaban al día las genealogías del clero. Estas listas, las más de las veces, desaparecían cuando estallaba una guerra o revuelta y había que ponerlas siempre al día, lo cual llevaba tiempo. Y se ha apuntado más arriba la importancia de los casamientos ilegítimos en la época. Muchas mujeres con las que se casaban los sacerdotes se consideraban ilegítimas por haber sido prisioneras de guerra, lo que las invalidaba como esposas. Cuando un hijo de un sacerdote llegaba a la edad canónica admitida de 20 años, el Sanedrín examinaba sus aptitudes corporales y la legitimidad de su origen antes de permitirle ser ordenado. Si no se le objetaba nada, después de un baño de purificación, se le imponían las vestiduras sacerdotales y se ofrecía una serie de sacrificios y ceremonias por 7 días. Para los levitas músicos había una práctica similar, con una edad canónica de 30 años, con un examen y con un ritual parecido. Cuando un sacerdote o un levita músico era de origen puro, de suerte que no tenía obstáculo para participar en el culto, siempre que procedía del matrimonio de un sacerdote o de un levita con una mujer de la misma condición de pureza legal que él, ¿okay? Al casarse, un sacerdote o un levita cantor era necesario examinar la genealogía de su mujer. Discúlpenme. Era muy frecuente que se casara a los sacerdotes con hijas de sacerdotes, lo que permitía la función sacerdotal de los futuros hijos.
Este es el caso de Zacarías. Según se nos cuenta en el Evangelio que estaba casado con Isabel, hija de sacerdote. Estos casamientos podían ser dentro de una misma familia sacerdotal, llegando a veces al colmo de la proximidad de parentesco, o entre familias sacerdotales distintas. También había uniones entre descendientes de sacerdotes y de levitas, y más aún con hijas de miembros de la nobleza laica. El caso era asegurar que la unión fuera legítima. Las mujeres con las que no se podían casar eran las siguientes: la prostituta, es decir, la prosélita, la esclava liberada y la desflorada, prisionera de guerra, la violada, es decir, la nacida de matrimonio ilegítimo o la repudiada por su marido, y se exigía una pureza hasta 4 y 5 generaciones anteriores por parte materna y paterna. Estaba muy duro, estaba muy difícil, no como ahora cada chango se dice que es levita, que se hizo el ADN, que bueno. Miren, hermanos, aquí lo que era algo serio, no como eran los payasos de ahora, pero bueno. Cuando un sacerdote o un levita músico se casaba con una mujer que le estaba prohibida por la ley, se procedía con una severidad implacable. El matrimonio era declarado ilegítimo y los futuros hijos privados del derecho al sacerdocio. Estos hijos eran llamados halal, profanos, y sus hijos ya tampoco nunca podrían ejercer el sacerdocio. De aquí que se comprenda la auténtica obsesión que se tenía con las genealogías entre las familias del clero. Y de aquí que también se efectuaran abusos y trampas para conseguir ser admitido en la élite de las familias legítimas. ¿Se fijan, hermanos? Vamos a seguirlo. La nobleza laica, los ancianos. Al lado de la aristocracia sacerdotal había una nobleza laica, mucho menor en su importancia que la otra. Estaba formada por los llamados ancianos, los ancianos de los judíos, Sabé, Yaudayé, en hebreo. Forman parte, junto a los sacerdotes y los escribas, del Sanedrín. Se trata de los jefes de las familias laicas más influyentes, que representaban a la nobleza laica en el consejo. También se les llama a veces los principales del pueblo, los primeros de la ciudad, los jefes del pueblo, los poderosos, los notables del pueblo, los magistrados de Jerusalén o Jerusalén y otros títulos semejantes. Tenemos en José de Arimatea, el seguidor de Yeshua, el ejemplo claro de este grupo. Según el Evangelio, era un rico hacendado con una plantación cerca del Gólgota y fue miembro del Sanedrín. Se trataba de un grupo reducido. En concreto, en el Sanedrín se sentaban aquellos jefes de familias patriarcas en Jerusalén. Su posición de privilegio al formar parte del Sanedrín les confería distinciones especiales en las celebraciones litúrgicas. El día de la expiación, en calidad de miembros del Sanedrín, acompañaban hasta la primera de las 10 chozas situadas en el camino, al que debían conducir al macho cabrío Azazel al desierto, y sus hijos varones menores de edad podían entrar en el atrio de los israelitas, normalmente solo reservado a los adultos. Tenemos el conocimiento de 8 familias con este rango, que habían conservado un privilegio antiguo de aportar la leña necesaria para los sacrificios del templo. Estos son sus nombres con la de sus correspondientes tribus: la de Araj de Judá, David de Judá, Parosh de Judá, Jonadab de Recab, Senaá de Benjamín, Satuel de Judá, Pahat, Moab de Judá y Adín de Judá. En tiempos de Yeshua, los descendientes de estas familias se sentaban en el Sanedrín. El procurador romano en Judea escogía entre los ancianos a los funcionarios de los impuestos, los que eran los encargados de recabar entre los ciudadanos sometidos a impuestos el tributo exigido. Estos ancianos tenían una escasa influencia sobre el pueblo y vivían con tendencias mayormente saduceas, siguiendo la organización y tradición saducea. Los escribas. Los escribas, Safra o Soferim, no se encontraban únicamente en los estratos altos de la sociedad.
A menudo ocupaban cargos de escribas las personas de distintos grupos sociales, tanto de las familias aristocráticas como de simples sacerdotes, levitas y hasta del pueblo llano. Incluso podían provenir de familias israelitas sin pureza genealógica. Sin embargo, constituyen un poder en alza en la época de Yahshua. Se les designa como gramateis o los expertos de la escritura, los entendidos, y también como nomikoi o juristas, y también como doctores de la ley. Flavio Josefo los denomina sofistas. Por último, era frecuente la denominación de sabios, Hakam o Hakamim. El único factor de poder de los escribas estribaba en el saber. Quien deseaba ser admitido en la corporación de los escribas por la ordenación debía recorrer un regular ciclo de estudios de varios años. El joven israelita que deseaba consagrar su vida a la erudita actividad de escriba comenzaba el ciclo de su formación como alumno, como talmidim o talmid. La enseñanza comenzaba en los años jóvenes y a partir de los 12 y 13 años el alumno estaba en relación personal con su maestro y escuchaba su enseñanza. Cuando había llegado a dominar toda la materia tradicional y el método de la tradición oral, hasta el punto de estar capacitado para tomar decisiones personales en cuestiones de legislación religiosa y de derecho penal, pasaba a ser doctor no ordenado. Pero solo cuando había alcanzado la edad canónica para la ordenación, en unos 40 años, era ordenado escriba o doctor ordenado, recibiendo la ordenación, la samikaj. A partir de entonces estaba autorizado a analizar por sí mismo las cuestiones de legislación religiosa y ritual, a ser juez en procesos criminales y a tomar decisiones civiles, bien como miembro de una corte de justicia o bien individualmente. Desde ese momento tenían derecho a ser llamados rabís o rabunis o rabán, es decir, rabinos o maestros, aunque el término significa señor o jefe. En tiempos de Yahshua, sin embargo, este término creaba cierta polémica. En aquella época no solo se consideraba rabís a los escribas, sino que era un título honorífico que se daba a quien lo merecía. Este era el caso de Yahshua de Nazaret y de Yohanan HaMatbil, Juan el Bautista. A medida que pasaban los años, la irritación de los escribas fue consiguiendo que el título quedase reservado solo a ellos. Además, se les llamaba padre, pater, designación que indica la clara adoración y veneración que se empezaba a tener por estos hombres. Esta estima del pueblo hacía que se les otorgase siempre la preferencia en los puestos, como se refleja en los evangelios. Les encantan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame Señor mío Rabís. Esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 23 versículos 6 y 7, en Marcos capítulo 12 versículos 38 y 39, en Lucas capítulo 11 versículo 43 y en el capítulo 20 versículo 46. Incluso vestían al estilo de los sacerdotes y los nobles, con estolas, unos grandes mantos que les caían hasta los pies con grandes franjas, y en las sinagogas se podían sentar de espaldas al armario de la Torá y de frente a los asistentes. Solo los doctores ordenados creaban y transmitían la tradición derivada de la Torá, la cual, según los fariseos, se encontraba en igualdad con la propia Torá o por encima. Sus decisiones tenían el poder de atar y desatar para siempre las cuestiones civiles y religiosas de su tiempo. Solo los doctores ordenados creaban y transmitían la tradición derivada del Talmud, la cual, según los fariseos, se encontraba en igualdad con la propia Torá o por encima. Sus decisiones tenían el poder de atar y desatar para siempre en las cuestiones civiles y religiosas de su tiempo. Disculpen, lo repetí porque aquí estoy diciendo Torah y no una era el Talmud. ¿Okay?
A quien habían cursado los estudios rabínicos se les abrían de este modo todas las puertas de los puestos claves del derecho, la administración y la enseñanza. Formaban, junto a los sacerdotes y los ancianos, parte integrante del Sanedrín. Todos los fariseos del Sanedrín eran escribas, pero también había escribas que no eran fariseos. Podían ser saduceos, aunque los escribas fariseos eran la mayoría. De ahí que en muchos escritos se designa imprecisamente como sinónimos a los fariseos y a los escribas. Miembros destacados del Sanedrín en los tiempos de nuestro maestro Yeshua HaMashiach fueron los escribas Shemayah, Nicodemo, Gamaliel I, su hijo Shimón, etc. También había escribas en los tribunales. Cuando una comunidad tenía que elegir entre un laico o un escriba para un puesto de anciano, de jefe de la sinagoga o de juez, normalmente se prefería al escriba y por eso ocupaban cada vez más en tiempos de Yeshua puestos importantes. Una de las razones de estos no era solo el conocimiento de la tradición religiosa, sino el poseer una tradición esotérica y ocultista. Este conocimiento consistía en supuestos secretos sobre cosmología, sobre el origen de la creación y sobre la apocalíptica. Estas enseñanzas esotéricas judías no eran enseñanzas teológicas aisladas, sino que constituían grandes sistemas teológicos o construcciones doctrinales cuyo contenido se atribuía a la inspiración divina. Se tenía un gran respeto sobre ello y estaba terminantemente prohibida la difusión de literatura sobre estos temas. En tiempos de Yeshua existía la creencia de que algunas enseñanzas, como la historia del carro sagrado, el nombre de Elohim y la historia de la creación, otorgaban poderes mágicos a quienes las recibía. Por eso estas enseñanzas, como las contenidas en Ezequiel y en Bereshit o Génesis, eran impartidas por los maestros con voz suave y reverencial y con la cabeza cubierta con un velo, y se procuraban esconderlas en secreto y ofrecerlas solo de forma privada y privilegiada. Sin embargo, todas sus actividades educativas debían ser gratuitas. ¡Ups! Ahí les hablan, pastores. Estaba prohibido que un escriba cobrase por su labor de maestro o bien que recibiese regalos. Así pues, debían ganarse la vida de cualquier otro modo. Ups, ahí les hablan, pastores. Ay, disculpen, hermano. Es que pues, nada más para abrir ojos, ¿ok? En este sentido, apreciamos una clara oposición de Yeshua a muchas de las prácticas de los escribas. Para nuestro maestro Yeshua, la imposibilidad de cobrar por un trabajo de educación religiosa parece inasumible. El obrero tiene derecho a un sustento, como dice Matilla o Mateo 10:10, Lucas 17 y Lucas 7, sí, ok. También defendía que no debía haber nada oculto y nada esotérico, también lo vemos en el libro de Matillas o Matilla, Mateo 10, 26 y 27, Lucas 12, 1 al 9, y bueno. Las enseñanzas de Yeshua debían estar abiertas a todos y en todo. Otro elemento de posible discordia que con Yeshua, aunque no parece reflejado en el Evangelio, es la costumbre rabínica de la repetición de las enseñanzas. El estudiante rabino debía recordar fielmente todo lo aprendido, puesto que no se consignaba por escrito y estaba prohibido hacer cualquier alteración a la doctrina recibida. Todo el que olvide una palabra de su instrucción en la Torá, haga cuenta de que ha malgastado su vida, y todos han de copiar la expresión de su maestro. Estaba difícil. La mayor alabanza que podían recibir un discípulo era que se le comparase con una cisterna bien revocada, que no deje escapar una gota. Sin embargo, vemos que Yeshua no ofrece a sus discípulos una enseñanza repetitiva y que no utiliza el método memorístico en su predicación. Sus lecciones parecen ocasionales y utiliza ejemplos o parábolas según la circunstancia. Por último, parece que Yeshua estuvo en contra de que la edad de la ordenación fuera a los 40 años, puesto que él ordenó como apóstoles a un grupo de discípulos mucho más jóvenes. Para Yeshua, la edad no representaba un grado por sí mismo. Pero bueno, ¿se fijan, hermanos?
Así es como se las gastaban todas las autoridades en los tiempos de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Pero fíjense todos los requisitos comparado con los que están ahora. Ya, perdónenme, pero ya cualquier chango se dice pastor. Se aprenden 2, 3 pasajes bíblicos, ya con eso impresionan a todos. Aquí de repente me van a tocar los testigos de Jehová y empiezo a hablar con ellos y empiezan a patinar y ay, le vamos a traer a los, ¿cómo dicen ellos? A los ancianos para que le puedan contestar eso. Si son preguntas bien simples, ¿por qué le dicen Jehová si ese no es su nombre? No saben ni contestar eso. Pero bueno. Ok, hermanos, con esto que acabamos de ver nos podemos dar cuenta de todo el trabajo que tenían las autoridades eclesiásticas en el Sanedrín. Pero eso no quiere decir que no fueran corruptos, como lo son muchos guías espirituales el día de hoy. Espero que esta enseñanza nos pueda dar una mejor visión y entendimiento de lo que se hacía en el tiempo de nuestro maestro Yeshua. Me dio mucho gusto saludarlos de nuevo y esperándolos para la siguiente nueva enseñanza. Le pido a nuestro Padre Yahweh los llene de bendiciones celestiales y del entendimiento de su bendita palabra para todos ustedes y sus seres amados en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Oren por mi salud, hermanos, es lo único que les pido y nos vemos hasta el próximo estudio. Bueno, eso sí es que mi Padre Santo Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Shalom y hasta la próxima.